Para la mesa 4, tenemos prospectiva de la seguridad vial para la zona metropolitana de la Ciudad de México. Tenemos en este momento a el ingeniero Raúl López Domínguez, director Raldo, Ingeniería y Perspectiva Ciudadana. También tenemos al ingeniero Raúl Jonathan Ortiz Peña, director general de Ingeniería de Tránsito de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Para lo cual concedemos la palabra al ingeniero. Muy buena tarde, gracias a los organizadores, a los asistentes. Vamos a presentar en esta breve charla un diagnóstico sobre el estado de la situación de la seguridad vial desde la perspectiva de la Secretaría de Seguridad Pública. Empezamos con generalidades. En la Ciudad de México ocupa una área de 1.486 kilómetros cuadrados. En ella circulan del orden de 5 millones de vehículos todos los días, y de acuerdo a la última encuesta origen-destino que se levantó el año pasado y que fue publicada por el INEGI en febrero, recién hace un par de meses, en la Ciudad de México se llevan a cabo 35 millones de viajes, de los cuales 11 son caminando y 23.4 en transporte privado o en transporte público. 7 de cada 10 viajes se hacen en transporte público y o en bicicleta o motocicleta. Tenemos un padrón vehicular de 4.8 millones de vehículos, y la retícula de la ciudad configura 166.000 intersecciones, de las cuales 3.500 de estas están semaforizadas. Tenemos una red vial de más de 10.000 kilómetros, la cual solo el 10%, del orden de 1.300, está clasificada como red vial primaria, es decir, cuenta con las características físicas y de equipamiento de infraestructura para facilitar el desplazamiento de grandes volúmenes vehiculares. De acuerdo a esta encuesta, de estos 23.4 millones de viajes que que se llevan a cabo empleando algún tipo de vehículo, transporte público o transporte privado, 7.2 millones de viajes se llevan a cabo en transporte privado, el 91% de esta cifra en automóvil y el 9% en moto, cicleta y bicicleta. De los 15.5 millones de viajes personas día que se llevan a cabo en la zona metropolitana del Valle de México todos los días, el 74% se realiza a bordo de microbuses, transporte público colectivo, el 28% en metro, el 10% en metrobús, el 5% en autobús suburbano, el 5% en RTP o el sistema M1 y el 2% en mototaxi. Más datos en la siguiente lámina sobre el padrón vehicular. Usuarios transportados por trolebuses 80.000, 500.000 usuarios de metrobús, 320.000 que mueven tren suburbano. Un poco la desagregación de cómo juegan toda la oferta de transporte público para para llevar a cabo la movilidad de la ciudad. Más datos demográficos: 2.4 millones de viviendas, 5.000 vialidades, más de 8.000 cámaras de seguridad, 450.000 negocios, 1.422 escuelas. La Policía de la Ciudad de México cuenta con un estado de fuerza de 81.572 elementos, de los cuales 20.300 conforman la policía preventiva, 6.000 la policía metropolitana, 2.731 policías de tránsito, 28.000 policías auxiliares, 17.000 policías bancarios y 5.900 destacados a otros servicios. Cabe destacar de esta cifra, contrastando con la función en específico que tenemos de control de tránsito, los 2.700 elementos significan en realidad un promedio de 800 policías de tránsito haciendo labores de agilización vial en la vía pública todos los días, puesto que a esta cifra de 2.700 tenemos que considerar la incidencia, digamos, de cualquier cantidad de recursos humanos, faltas, vacaciones, incapacidades y la división en los turnos.
lo cual en términos prácticos, reitero, nos da un estado de fuerza operativo en la calle del orden de 800 policías de tránsito todos los días. ¿Qué se ha hecho en esta administración en términos de movilidad y seguridad vial? Sobre todo en términos de seguridad vial, se tiene un hecho histórico, el hecho de haber logrado la reforma legal desde la Ley de Movilidad para poder hacer lo que se ha denominado en esta administración el cambio de paradigma, es decir, orientar los instrumentos legislativos y las acciones de política pública hacia los usuarios más vulnerables. La Ciudad de México nunca antes había contado con un programa integral de seguridad vial, el cual, el primero en su historia, en toda la historia de esta ciudad, fue creada en esta administración. Y los primeros, la siguiente por favor. La Ley de Movilidad considera, en términos, digamos, operativos, la generación de reglamentos, la previsión de instrumentos de planeación, el nacimiento de órganos auxiliares para poder hacer gestión de la movilidad, gestión de tránsito y transporte, la creación de herramientas de seguimiento y la emisión de manuales y lineamientos de diseño. Entre los reglamentos tenemos el reglamento de la Ley de Movilidad y el reglamento de tránsito. El reglamento de tránsito fue publicado primero en agosto del 2015 y entró en vigor en diciembre del 2015. El reglamento de la Ley de Movilidad también ya ha sido publicado. Entre los órganos auxiliares se tiene considerado la creación de un Consejo Asesor de Movilidad y Seguridad Vial. Más adelante presento la estructura que dicta la ley que tiene que guardar este consejo, porque tal y como lo comentábamos antes de iniciar esta ponencia, la movilidad, el tránsito, la vialidad, el transporte, los nombres que ha tenido este fenómeno a lo largo del tiempo, tiene competencias multisectoriales, las cuales no todas recaen en un solo órgano de gobierno. Es por ello que la ley de movilidad se crea este consejo asesor, o se tiene prevista la creación de este consejo asesor, a efecto de que cada entidad de gobierno que tiene una competencia que incide directamente en la movilidad pueda participar conociendo la problemática y emprendiendo acciones al respecto. Dentro de los instrumentos de planeación está el Programa Integral de Movilidad y el Programa Integral de Seguridad Vial, que se llamó Visión Cero. Y entre las herramientas de seguimiento se considera la creación de dos sistemas de información, uno de información y seguimiento a la movilidad y otro de información y seguimiento a la seguridad vial. La publicación de anuarios de movilidad y la generación de auditorías de movilidad y seguridad vial. Estos sistemas de información, como lo mencionaré más adelante, son vitales para poder tener un indicador de seguimiento de los fenómenos de movilidad. Hoy, hablando de siniestralidad, las cifras que les voy a presentar tienen una fuente, pero las cifras que de repente manejan algunos otros actores, pues tienden a tener fuentes distintas o desarrollos metodológicos diferentes, no necesariamente coinciden. Y esto, en términos de seguridad vial, representa una desventaja, puesto que al no haberse creado este sistema, pues no, todo aquello que no podemos medir no lo podemos evaluar, es difícilmente de evaluación. Por lo tanto, el seguimiento de la evaluación de la implementación de políticas públicas o de intervenciones, pues resulta ser difuso. De ahí la importancia de poder llegar a concretar estos sistemas de información. Pues estos 8 objetivos fueron los determinados por el equipo de trabajo del gobierno para desarrollar la política de seguridad vial: salvar vidas, prevenir discapacidades, proteger a los usuarios de la vía pública de acuerdo al nivel de vulnerabilidad, generar condiciones de accesibilidad al transporte público, articular la infraestructura y equipamiento de la ciudad para hacer eficiente la movilidad, generar sinergia con otras acciones del gobierno y sobre todo dar seguimiento al impacto que tienen las intervenciones que venimos operando. La Ciudad de México, en el contexto nacional, se encuentra en el 8º lugar, de acuerdo a cifras del INEGI, en términos de mortandad por entidad federativa asociada a hechos de tránsito.
y según el registro del INEGI traemos del orden de 12.300 hechos de tránsito registrados en la ciudad. Esta información disponible en el INEGI con corte a 2015, que es lo último que tienen ellos disponible y comparable entre todas las entidades federativas. ¿Qué ha ocurrido en el tiempo? ¿Por qué se habla o a qué debemos de entender con un cambio de paradigma? Antes de esta administración, desde el año 2003, se habían venido instrumentando algún tipo de acciones orientadas a esto que, reitero, conocemos como heterogéneamente movilidad, tránsito, seguridad vial, vialidad, ¿no? En 2003 esta ciudad le dio la bienvenida a los llamados semáforos inteligentes, una red semaforizada con comunicación, con sensores, con un software gestor que prometía hacer más eficiente la circulación a través de un software australiano que administraba la operación de los semáforos. En el 2003 también se implementa, si ustedes recuerdan, el programa Conduce sin alcohol, que tuvo un arranque controvertido, como quizá también lo tuvieron más recientemente las fotomultas o los radares. En 2006 se inicia el programa de control de velocidad. El gobierno adquiere 12 cinemómetros móviles y empieza a hacer monitoreo de la velocidad y a imponer boletas de sanción a aquellos vehículos infractores que exceden los límites de velocidad, también con mucha resistencia. Sin embargo, se logra documentar que existen, a pesar de esta idea de estado eterno de congestión en el que estamos, pues se tiene documentado que hay vehículos que circulan a más de 200 km por hora en la vía de la ciudad y que representan un peligro para el resto de conductores que no están, para ellos mismos y para el resto de los usuarios de la vía pública. En 2007 se publica también un nuevo reglamento de tránsito, nuevo en ese entonces, de aquella administración, y se arranca una campaña que denominaron Prevención y Cultura del Movimiento. En 2007 también arranca el gobierno la adopción de tecnología para poder imponer boletas de sanción. Las boletitas preimpresas, el bloque que traían los oficiales de tránsito, con el cual llenaban siempre que nos detenían cometiendo la infracción, pues son sustituidos por dispositivos móviles que en su momento se llaman handheld, ¿no? Como hoy todos tenemos unos handheld, pero en 2007 no estaban disponibles en el mercado estos instrumentos, y entonces lo novedoso en 2017 pues fuera la transmisión de datos en tiempo real, la ubicación, la documentación fotográfica de la conducta. 2008 inicia la estrategia de movilidad en bicicleta, o la movilidad no motorizada. Empieza todo este rollo de las ciclovías, empezar a pelear los espacios para compartir la red vial para otros medios de movilidad. 2009, conciencia del movimiento. 2010, campos viales infantiles itinerantes, Ecobici. En 2011 se llega a concatenar los sistemas de infracciones y este tema de la documentación de las faltas deja fuera de toda duda el tema de las infracciones fantasma, y entonces se logra concatenar la verificación vehicular al pago de las multas con una reacción social también en contra, pero que fue al final del balance positivo, porque se pudo documentar que todas las infracciones pues, estaban debidamente impuestas, y entonces empezamos a generar esta parte de las consecuencias de no adoptar la conducta adecuada y de poder ser sancionados por la autoridad de tránsito. 2012 Ecopark, y bueno, 2014 finalmente este tema que comento, cambio de paradigma, en el que todas estas acciones que antes se habían hecho de alguna manera aisladas y no concatenadas entre sí, al menos en términos legislativos, en la ley de movilidad, entonces ya se habla de la articulación de una serie de acciones que vayan en pro de la seguridad vial primero y después de la movilidad para mejorar las condiciones de fluidez en el tránsito. ¿Cuáles son las iniciativas que están operando? Traigo 7 programas: el reglamento de tránsito, conduce sin alcohol, control de velocidad, infracciones electrónicas, lo que mencioné de cultura de movilidad,
algunos datos sobre Ecobici, a cargo de la Secretaría de Desarrollo de Medio Ambiente, y el programa de pasos seguros que lleva la Autoridad del Espacio Público. Reglamento de tránsito, pues todos ubican que recién en 2015 se publicó una reforma, la cual, como producto de la reforma de la ley de movilidad, o la nueva ley de movilidad, implica un reglamento de tránsito en el que se endurecen las sanciones, sobre todo a aquellas conductas que vulneran el estado de bienestar de los usuarios más desprotegidos de la vía, peatones y ciclistas en primer lugar. Dos más adelante, por favor. El programa control de velocidad, reitero, pareciera que empezó en 2015 también con el reglamento de tránsito. Sin embargo, este programa inicia desde el 2006, con estos radares que están censando la velocidad e imponiendo las boletas de sanción a aquellos vehículos que detectan la velocidad límite permitida. Se tiene documentada una reducción del 12% de la ocurrencia de hechos de tránsito asociados a esta conducta, es decir, principalmente volcaduras, choques y derrapes en el caso de motociclistas en las zonas a donde operan los radares de velocidad. Y pues básicamente esta política de incorporación, les mencionaba 10.000 kilómetros de red vial, 1.350 en red vial primaria contra 800 policías en promedio, ¿no? 160.000 intersecciones versus 3.500 semaforizadas. El tema de la seguridad vial se logra con la vigilancia y con la cultura. Y en términos operativos, pues no podemos tener un policía cada kilómetro y con alguien con un dispositivo para poner boletas de sanción a los millones de vehículos que circulan diariamente en la ciudad, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de reforzar las acciones de vigilancia con tecnología, que además de ser objetiva, tiene la virtud de que minimizan este riesgo del espacio a la corrupción, de si te impongo o no te impongo la boleta. En términos tecnológicos, el equipo capta lo que se le configure captar, y después de la revisión se llevan a cabo la imposición de boletas sin que exista otra, o minimizando la discrecionalidad humana del proceso. El programa Conduce sin alcohol, algunos datos: 5.700 jornadas de revisión, 6 millones de vehículos de conductores entrevistados, 1 millón de pruebas de alcoholemia, 172.705 personas. De estos datos vale la pena leer entre líneas. Las entrevistas se llevan a cabo a todos los vehículos, a todos los conductores de vehículos que pasan por el filtro. El 1.374.000 pruebas de alcoholemia. Las entrevistas y las pruebas, después de la entrevista, se llevan a cabo a aquellos automovilistas en los cuales se percibe en el ambiente del habitáculo del vehículo algún tipo de presencia de alcohol. Esto significa que, digamos que 1 de cada 6 conductores en la noche al menos se percibió que había ingerido alcohol. Sin embargo, de esta proporción, que puede ser alta, 1 de cada 6, solo 172.000 personas fueron documentadas la conducción excediendo los límites permisibles de alcohol en aire expirado, que son 0.4 grados. La siguiente. La evaluación de este programa, pues a lo largo, mencionaba la línea de tiempo presentada anteriormente, que el programa inicia en 2003. Estos datos son del INEGI, están disponibles para quien nos quiera verificar. A 2015 tenemos 78% menos conductores alcoholizados involucrados en hechos de tránsito. Es decir, la política ha sido por demás exitosa. Está una desagregación en la tabla, en donde se registra el total de hechos de tránsito en la primera línea registrados en el INEGI, contra los casos en donde el conductor involucrado tuvo aliento alcohólico, por ejemplo, aliento alcohólico. Entonces, estas medidas de prevención operativas tienen su mayor impacto en el largo plazo, y no es un tema nunca, en términos de seguridad vial, este tema no es
de solo una acción o de solo, que requiere el éxito de los programas es el permanente mantenimiento que exige a lo largo del tiempo incluso mayores recursos que los que de manera original para arrancar son requeridos. ¿Cómo ha evolucionado el modelo operativo del alcoholímetro a lo largo del tiempo? Pues en 2003 se arrancó con 5 puntos de vigilancia nocturna durante los fines de semana, es decir, son los viernes, sábado y domingo 5 puntos. En 2005 se agrega el jueves, dado que la gente pues estaba buscando el espacio en donde no hubiera vigilancia para poder divertirse, entrecomillado, e ingerir y conducir, ¿no? En 2006 se suman las jornadas diurnas a transporte de público y transporte de carga. En 2009 arrancan las jornadas vacacionales de puntos carreteros, que hoy creo que ya casi todos ubicamos, que sobre todo en diciembre se anuncia un operativo de 24 horas, ¿no? Desde antes del 12 de diciembre y hasta después del 6 de enero. Toda la fuerza operativa destinada al alcoholímetro está de manera itinerante en diversos puntos, sobre todo en los accesos carreteros. En 2010, de 5 se incrementa a 10 puntos de revisión y en 2013 se incrementa al doble, a 20 puntos de revisión nocturna, desde jueves, viernes, sábado y domingo, más algunos puntos sorpresivos fuera de esta agenda. La jornada navideña en 2015 y también en 2016 jornadas sorpresivas en transporte público. Aquí es a donde digo que el mantenimiento de repente requiere mayores recursos que los que se ponen en marcha inicialmente, ¿no? Este número del 78% no es solamente el anuncio o la operación de las condiciones iniciales declaradas para el programa, sino una evolución que tiene que buscar maximizar el impacto, y pues bueno, ahí está el resultado, 78% menos. Adelante. Infracciones electrónicas mencionadas, los dispositivos Cangel, esos no se han mantenido con las mismas características desde su arranque. 1.440 agentes de tránsito habilitados para infraccionar y se trabaja para desarrollar nuevos proyectos de tecnología que incluyen. Cultura, no todo es sanción, también debemos apostar por la educación y por la promoción de las buenas prácticas y de cultura. Se han desarrollado 272 talleres, se han implementado módulos informativos y pues de manera regular se lleva a cabo la difusión del reglamento de tránsito. Ecobici, 444 estaciones, 6.500 bicicletas, 186.000 usuarios registrados, de los cuales se mantiene una constante de 32.000 viajes diarios utilizando este sistema de transporte. Pasos seguros es una política de seguridad vial. En todas las políticas anteriormente mencionadas desde la perspectiva de la policía, pues son de sanción o de promoción de la cultura. Pero ¿qué pasa? En el hecho de tránsito, además de jugar el conductor, el vehículo, también tenemos al ambiente, ¿no? La matriz de Haron el análisis de los hechos de tránsito. Y en el ambiente, por ambiente quiero decir, en este caso, infraestructura, ¿no? Nuestras vías, las banquetas, el diseño geométrico de estas. ¿Qué es Pasos Seguros? Pasos Seguros es una iniciativa de seguridad vial que tiene en su concepto el analizar los sitios en donde se concentran los incidentes de tránsito y en los cuales el diseño de la vialidad juega un papel preponderante. Pasos Seguros se implementó en las 100 intersecciones prioritarias declaradas en el Programa Integral de Movilidad, y quiero compartirles que estas 100 intersecciones fueron elegidas de un filtro, que son aquellas en las que había mayor riesgo de atropellamiento, es decir, esas 100 intersecciones es en donde ocurrían hechos de tránsito, pero particularmente el hecho de tránsito del tipo atropellamiento. ¿Qué es lo que se hace con Pasos Seguros? Se analiza la ocurrencia, se llevan a cabo auditorías de seguridad vial y se interviene en la infraestructura en ese sentido, es decir, sobre todo, los ubican por estos que les llamaron los palitos, ¿no? Los hitos, en donde se gana área vial, que en la mayoría de los casos está
ocupada está destinada para el tránsito de vehículos, ampliación de banquetas para reducir el tiempo de exposición de riesgo del cruce de los peatones y poder hacer ahí una reconfiguración también de fases semafóricas para que los peatones tengan un tiempo específico para poder cruzar. ¿Tiene un impacto en el tránsito? Sí, pero también me refiero a un impacto negativo probablemente para los conductores que ven reducido su espacio y que ven un poco aumentó el tiempo, pero tenemos la gran virtud de la reducción de hechos de atropellamientos, como mencionaba, que fue el objetivo del diseño original, y se ha cumplido. En términos generales, les mencionaba que está pendiente la creación del sistema de información y seguimiento de seguridad vial. Los números que a continuación presento son con fuente de la Cruz Roja, del ERU y de la Policía, y es una base de información que administra la Dirección General de Ingeniería de Tránsito en la Subsecretaría. Con base en estos datos tenemos una disminución antes y después de la implementación del reglamento y de la intensificación de las políticas que antes describí, de un 7.5% a la fecha. Tenemos ahí la comparativa por meses en periodos agregados de tiempo. El que se lee como antes en la columna refiere el periodo del 15 de diciembre del 2013 al 28 de febrero del 2016. Recuerden que el reglamento se implementó en diciembre del 15, entonces estamos ampliando un poquito más allá para poder tener periodos de tiempo comparables. El periodo del después refiere del 15 de diciembre del 2015 al 28 de febrero del 2018. Entonces así como vimos el análisis de los datos del alcoholímetro en el largo plazo, más de 10 años de análisis, aquí quisimos cubrir un plazo amplio, 2 años antes, 2 años después de la implementación, y con estas fuentes que mencioné, ERU, Cruz Roja y Policía, tenemos una reducción en la ocurrencia general del 7.5%. La siguiente es la representación gráfica, nos vamos a la otra. Por tipo de evento, tenemos una disminución del 20% de atropellamientos, al pasar de 7.900 a 6.300. Tenemos un incremento del 34% en la caída de pasajeros. Ahí el trabajo con el transporte público ahí es un punto pendiente, o un punto en el cual debemos de incrementar las acciones de vigilancia, ¿no? Que los autobuses no vayan sobrepasando su capacidad y que al circular lleven las puertas cerradas, porque la caída de pasajeros es un tipo de hecho de tránsito que, contrario a los demás, ha registrado un incremento importante. Los choques entre vehículos disminuyeron un 4.6%. Hay un incremento de motociclistas derrapados del 3.5%, al pasar de 2.800 a 2.939 en el periodo referido. Y las volcaduras de vehículos disminuyen un 32.6%. ¿no? Hay dos tipos de hechos de tránsito en los que registramos incremento: transporte público y motocicletas, en los cuales, reitero, representan un área de oportunidad para poder incidir tanto con vigilancia como con cultura para contrarrestar estos números de hechos. Los sitios en donde los sitios en donde en sitios geográficos, las delegaciones en donde hay incrementos: Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán y Tlalpan, así como Xochimilco, son las delegaciones en donde la tendencia general, ahí está el detalle por tipo de hecho de tránsito: atropellamientos, caídas de pasajeros, choques, derrapados y volcaduras. De manera general, en estas delegaciones hay un incremento, ¿no? Entonces hay que revisar, no nos basta en la tarea, en la materia, no basta solo presentar las cifras, sino justo como cierro la presentación, un punto importante el punto principal para poder operar de aquí en adelante. Hasta ahorita presentado lo que pasó antes. La presentación termina con la conformación del... ¿Sí? ¿Nos vamos al final?
con la conformación del Consejo Asesor de Seguridad Vial, el cual está previsto en la ley y ya una vez con estos diagnósticos estadísticos y geográficos, en donde tenemos identificados los tipos de hechos de tránsito, los horarios probablemente, las edades de los involucrados, podríamos hacer un análisis en el caso de, por ejemplo, de motociclistas, de qué tipo de personas o qué tipo de motociclistas, de conductores están teniendo los derrapes, ¿no? A qué hora y en qué vialidades. Esta política, sin embargo, va a tener su mayor valor una vez creado y que esté operando el Consejo Asesor de Seguridad Vial, que como ustedes pueden ver en la lámina, está integrado, está liderado por el jefe de gobierno e integrado por la Secretaría de Movilidad, Seguridad Pública, Desarrollo Urbano y Vivienda, Medio Ambiente, la Secretaría de Obras, la Secretaría de Finanzas y la Oficialía Mayor, puesto que aquellas intenciones que no tienen presupuesto pues no necesariamente son exitosas, no debemos de reorientar también el presupuesto para poder intervenir en aquellos sitios en donde están ocurriendo los hechos de tránsito y en donde la gente está lesionándose o está perdiendo la vida. La Agencia de Gestión Urbana también lo conforman los bloques de transporte metro, metrobús, M1, transportes eléctricos, la academia, organizaciones de la sociedad civil, la Asamblea Legislativa y los titulares de los órganos político-administrativos. Es decir, la seguridad vial es competencia de todos. Basado en el sistema de información y seguimiento, se tendrá que ir definiendo la agenda y tendríamos que estar en el futuro teniendo diagnósticos específicos por tipo de usuario, por territorio, por horario, para poder estar respondiendo a cómo va cambiando este fenómeno. Les presentaba la línea de tiempo de cómo fue evolucionando el programa Conduce sin Alcohol. Esto mismo tiene que ocurrir para el futuro en términos de seguridad vial, para poder atender las externalidades negativas que causa este fenómeno, lesionados y muertos. Gracias. Agradecemos la ponencia del ingeniero Raúl Jonathan Ortiz Peña, que es director general de Ingeniería y de Tránsito de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México. Para darle así la palabra, también al ingeniero Raúl López Domínguez, director de Ingeniería y Consultoría, la construcción de una seguridad vial con perspectiva ciudadana. Gracias, buenas tardes. Antemano mi gratitud por el espacio en este foro. Hablar de movilidad y todo eso, de hecho, en la primera diapositiva, como pueden ver, manejo un collage de palabras. ¿Por qué? Porque los fenómenos del tránsito y del transporte son fenómenos complejos que no pueden verse desde la perspectiva lineal. Hay que ver con un nuevo pensamiento complejo de la complejidad. ¿Por qué? Porque cualquier manipulación de una de las variables, algo va a suceder. De hecho, todos los sistemas son dinamicados, pero hay que determinar cuál es la variable que hace que se genere ese caos. Entonces, hablar de un pensamiento lineal sería hasta riesgoso, ¿no? Y privarnos de la riqueza del análisis de todo el sistema. Por favor, la siguiente. Pongo esta pequeña reflexión en el sentido de que para lograr estas cosas no solo debemos actuar, sino también soñar. No solo hacer planes, sino también creer. Estoy convencido de que lo que transforma a la sociedad es el conocimiento, y qué mejor que este lugar, este foro, donde siempre se un garante del pensamiento, ¿no? Del conocimiento. Ahora bien, sigue por favor. Quiero hablar de la cuestión de la seguridad vial y de muchas cosas. Yo quiero proponer una propuesta a partir de la organización urbana, de la resiliencia de las ciudades y de un concepto llamado justicia social. ¿Qué consiste? Primero, hablar de planeación urbana es tratar de separar lo universal de lo particular. Algo que yo soy lo he dicho en mis diferentes foros y lo digo como consultor en transporte, aparte de ingeniero en transporte, es que México, muchas veces nuestro país se ha visto envuelto en modas. En una época en que la moda era lo francés, tenemos el caso del metro, actualmente después llegamos a la moda de lo colombiano, también del autobús. Pero el problema es que muchas veces esos modelos funcionan así, en latitudes y bajo características muy particulares.
Algo que yo siempre he dicho es que México se ha tenido la capacidad, más hubo una época que exportábamos ingeniería, ¿no? Entonces yo siempre he dicho, bueno, ¿por qué traer otros modelos cuando podemos generar nuestras propias metodologías, nuestro propio conocimiento ad hoc a nuestra realidad? ¿Sí? O sea, no todo lo que es, con todo respeto, europeo, lo digo por mi experiencia de Europa y norte de África, es necesariamente lo mejor, también tienen errores. ¿Sí? Pero ellos han hecho sus propuestas a su realidad social, económica, cultural, política. Aquí tenemos que hacer acuerdo mismo, es decir, retomar principios. Algo que, por ejemplo, en mis clases como académico, que le digo a los alumnos, hay muchas modas y en la ingeniería hay modas, pero los principios son universales y son eternos. A partir de los principios podemos generar conocimiento y me gusta trabajar siempre sobre los principios, porque son inmutables. Entonces ya una vez trabajando con los principios y conociendo los principios, podemos empezar a jugar y hacer conocimiento, empezar a hacer propuestas. Luego que le comentaba y los comparto con ustedes, es que en materia de transporte hay formas de medir a un país y a una sociedad. Ejemplo, ¿quieres conocer cómo es un país socialmente? Ve a un puerto. Y como está el puerto es como está el país. ¿Quieres conocer qué tan poderoso es económicamente un país? Ve la conexión o la conectividad de su transporte aéreo con los diferentes aeropuertos del planeta. ¿Quieres conocer la fuerza de su economía? ¿Cuántos buques a bandera, por ejemplo? ¿Quieres conocer qué tan productiva es una ciudad? ¿Qué tan rápido se mueve? Porque a fin de cuentas la movilidad de la ciudad, es decir, transportes rápidos, obvio, con su ingrediente de seguridad, economía rápida. Transportes lentos, economía lenta, la ciudad se ahoga, la ciudad se mueve. Entonces, a partir de ese principio, también tenemos que comparar los principios que en otros se pueden ser aplicados y cuáles son las soluciones que necesitan ser formuladas a nivel local. Insisto, no puedo olvidarme que debo de pensar localmente, actuar localmente, aunque pienso globalmente. Es decir, ¿qué hay allá? Pero tengo que filtrarlo para ver si funciona aquí. Para eso la siguiente pregunta. Algo que es importante para construir a partir de principios, lo fundamental, el principio de la gobernabilidad. Es decir, debe de haber un orden. Aún en la naturaleza hay un orden. Si no hay orden, no podemos hablar de una evolución. Entonces, la gobernabilidad es fundamental. Primero, el gobierno, la ciudadanía y los empresarios. Si por alguna razón, ejemplo, el gobierno trabaja únicamente con la ciudadanía, pero deja de lado al empresario, ya hay desequilibrios. Porque quieras o no, el empresario tiene la capacidad financiera de hacer aportaciones, tiene los medios. Es más, actualmente tienen hasta la capacidad de generar hasta iniciativas y conocimiento de los empresarios, porque tienen laboratorios, tienen plantas, tienen muchas cosas. Si, caso contrario, si nada más el gobierno y empresarios, pues sucede lo que ha sucedido en nuestras latitudes latinoamericanas, ¿no? Ciertos sesgos de conveniencias y de intereses muy particulares que dejan al ciudadano de lado, ¿sabes? Bueno, sí, hicieron un segundo piso, tercer piso, muchas cosas que yo qué gano, ¿no? O nunca se pensó en el ciudadano. El ciudadano de a pie es el que sufre las consecuencias y es el que al final termina pagando los costos sociales de las malas decisiones. Ahora bien, ahí yo propongo, y lo propongo a partir de mi experiencia, los comparto, he sido director de Planeación y Desarrollo Municipal, he sido director de Ingeniería de Tránsito en un estado, de que lo principal es tener una planeación estratégica. ¿Dónde estamos y a dónde queremos ir? O sea, ¿dónde estamos en materia de seguridad vial, en materia de accidentes, en seguridad, de ingeniería de tránsito, de ingeniería de transporte? ¿A dónde queremos ir? O sea, ¿cuál es el rumbo? Uno de los grandes problemas en nuestro país es el cortar a los 3 o a los 6 años, ¿no? Esa falta de continuidad de que damos un pasito de 3 años y otro paso para atrás, o, ejemplo, ahorita se acaba un gobierno, vino el nuevo gobierno con un caso de la ciudad, no sabemos cuál idea traiga, y a lo mejor lo bueno que se hizo, pues, ¿qué crees? Ya no me sirve. Y ahorita vamos a ver por qué sucede eso, ¿no? Pasamos a la planeación participativa, que es una parte fundamental para tener una planeación operativa. ¿Cómo lograremos llegar y con qué recursos? Porque a fin de cuentas se necesita dinero para hacer las cosas. Ahora sí. Primera base, o primer principio, políticas públicas. Hablar de políticas públicas es hablar de acciones del gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico. Pero algo que a mí me llama lo importante es que hay una participación ciudadana. Algo que muchas veces se confunde, a un funcionario lo confunde, de una política de Estado, que como su nombre lo dice, está sustentada en la Constitución, a una política de gobierno que puede ser discrecional y puede ser muy propia del gobierno en turno. Y no necesariamente está sustentada en un diagnóstico técnico, ¿no? A una política pública
en su efecto ya hay un diagnóstico, hay todas unas situaciones, es decir, ya hay una parte de gestación, se diseña la política pública, se implementa, pero algo que es bien importante, hay que evaluar impactos. Finalmente lo dijo el ingeniero Raúl, lo que no se mide, ¿qué pasa? Entonces las políticas públicas deben ser medibles. Insisto, una política de gobierno no necesariamente puede medir. Ejemplo, en un ejemplo de una política de gobierno puede ser empezar como se me ocurre, y algo que una vez decía, y ahorita creo que una de las candidatas al gobierno de la ciudad habla de ocurrencias, creo que me robó mi frase, la mencioné en un congreso internacional. Uno de los problemas de México es que nuestro país a veces es de ocurrencias. Y se lo digo por mi experiencia de haber sido funcionario municipal, que luego el presidente decía, pues saben que vamos a tener una banda y a final la gente que se divierta, total, vemos después. Y dije, presidente, ¿pues eso qué? Y esas son las ocurrencias. No, ¿sabes qué? Ahora vamos a hacer aquello. Es más, decía, alguna vez un presidente decía, no, vamos el fin de semana todos los señores vamos a barras calles. Dije, presidente, con todo respeto, somos los barrenderos más caros de la historia del municipio. Lo que ganamos para ir a barrar calles, por favor, presidente, o sea, eso no parte de un principio de política pública. Y esas ocurrencias le pegan a la ciudad, y donde más se debe reflejar es en la parte de movilidad, porque la movilidad y el transporte es un indicador muy sensible, muy sensible. Yo les puedo decir que una forma de evaluar la política pública de un gobierno local, bien rápida. Si tú puedes ir a cualquier punto de la ciudad por transporte público, al menor costo, mínimo de transporte, y una buena política pública de transporte, por ejemplo. Pero si no, sin conocer la ciudad. Sin conocer la ciudad. La que debe haber información suficiente. Claro, pero si yo llego a la ciudad y no me puedo mover, o tengo conflictos para desplazarme, pues, con todo respeto, la política pública falló. Aunque ellos digan, no es que invertimos y hicimos, no es cierto, porque yo como ciudadano no estoy viendo reflejado esa parte de los desplazamientos o de los orígenes destinos que se dan diariamente. Ahora esa palabra de movilidad, créanme que es una palabra que está de moda, pero es una palabra que ya tiene años. Yo hace 20 años más de 20 años que salí de la carrera ya hablábamos de movilidad, pero la movilidad es una palabra muy compleja. Tiene que ver con usos del suelo, tiene que ver con el comportamiento de los viajes, con la parte del transporte, etc. O sea, son temas complejos que tienen que ser abordados desde diferentes perspectivas, y más ahora con la perspectiva ciudadana. Es decir, ahora la ciudad debe enseñar sin pensarse en el ciudadano. Ahora, sigue, por favor. Entonces, otra vez vuelvo a la parte de la planeación urbana. Sé que la urbanización es una condición necesaria, pero no suficiente para el crecimiento económico. ¿Qué tiene que ver esto? Pues bien sencillo, que sin planeación urbana, nos volvemos bomberos, apagamos fuegos en todas las áreas de los problemas de la ciudad, y más en la parte de transporte. Segundo, la urbanización puede llevar al éxito del fracaso. Es un proceso intensivo y continuo de políticas públicas. Entonces, dentro de la planeación urbana, va la planeación de transporte, va la planeación de la movilidad, la planeación de la vivienda, y como es un sistema, no puedo decir que yo me voy a enfocar únicamente en la cuestión de vivienda. Espérate, pero esa gente va a necesitar moverse, y va a necesitar trabajar, y va a necesitar consumir. Ahora, si vemos la ciudad como un sistema, la ciudad consume flujos. Hay que gestionar esos flujos. Energía, agua, alimentos, bla, bla, bla. Y de esos flujos que van a salir, ¿qué vamos a hacer con esos flujos que salen? ¿Cómo los gestionamos? Y aún dentro del sistema, los flujos cuando se cruzan generan problemas. Entonces se vuelve más interesante el analizar los fenómenos de la ciudad, y más en la materia de seguridad vial y de la gestión de la movilidad de la ciudad. Ahora, mira, sigue, por favor. Entonces, algo que yo he notado es que muchas veces en materia de transporte y de movilidad, es que la gente que a veces se queda a cargo de los proyectos, y ahora lo digo en mi papel como consultor, que muchas veces ni siquiera tienen el conocimiento sobre el proyecto. No hay conocimiento. ¿Por qué? Porque a lo mejor durante las etapas de la campaña, ¿cómo se recopiló la información? Ahora, ¿qué heredó la administración pasada? ¿Cuáles son los instrumentos de planeación que tienen un sustento legal desde la Constitución, como por ejemplo el Coplan? O sea, no puedo tampoco escuchar todo lo que ya se hizo. Me tengo que ir integrando muchas cosas para tener un buen conocimiento de la problemática que debe atenderse. Ahora, se sabe lo suficiente sobre los lugares, conozco verdaderamente la cuestión geográfica, cultural, social, hasta topográfica de la zona. Porque es muy distinto, créanme, como mi experiencia como consultor, verlo en un Google, verlo en un plano, que ver directamente. Y hay una gran diferencia. Es más, hasta el comportamiento de la gente no es el mismo. No es el mismo. Sigue, por favor. Y entonces,
tenemos estos conceptos que son importantes para analizar la cuestión de la seguridad vial, la movilidad, desde la densidad. A mayor densidad o a una mejor mezcla de suelos o proyectos, hay dos cosas que quiero mencionar. Actualmente está el desarrollo urbano orientado al transporte y el desarrollo urbano de alta densidad. Eso aparentemente son conceptos distintos, pero son interesantes. Primero, en el momento que yo reduzco los traslados o los viajes, estoy reduciendo la saturación de una vía, y eso es bueno, porque hay una serie de fenómenos interesantes. Segundo, tengo que ver la accesibilidad. ¿Qué tan fácil es para mí como usuario, como peatón, acceder a diferentes zonas de la ciudad? Ahora, ¿cómo accedo a ellas? Transporte privado, a pie, motocicleta, ¿cómo? La conectividad, para integrar la parte territorial, centralidades. Eso es interesante porque empiezo a desarrollar una parte equilibrada en todo el territorio de la ciudad. Y esas centralidades permiten que se vayan desarrollando un crecimiento orgánico de la ciudad que beneficia a todos. Por último, pasamos a la expansión urbana. Aquí es una cuestión muy interesante. Transportes rápidos, economía rápida, pero ¿qué crees? También el transporte rápido, ¿hacia dónde lo quieres llevar? Te va a hacer que ese transporte y desarrollo urbano van de la mano. Y va a hacer que la ciudad pueda que crezca hacia donde tú quieras. Entonces también ten cuidado hacia dónde quiero que el transporte rápido crezca. También no hay que olvidar que hay intereses, porque al final de cuentas el territorio implica poder, porque el territorio, al ser un bien escaso, hay que optimizarlo, tiene un alto precio el territorio, y hay que ver la forma de cómo vamos a aprovechar ese territorio, y además quién es el dueño del territorio, ¿no? Y si está dispuesto a venderlo o a negociar sobre él, ¿no? Sigue, por favor. Entonces me lleva a esta parte, ¿no? Por ejemplo, en esta matriz, bueno, es una matriz, esta propuesta, la tecnología de transporte. Ponemos un ejemplo de una hora. En una hora, 5 kilómetros al día es suficiente. Entonces ya tengo una cuestión de empezar a manejar políticas públicas, por ejemplo, para el diseño de circuitos viales. Voy aumentando a 5 kilómetros, bicicleta, a 20 kilómetros de bicicleta o motocicleta. Y así sucesivamente. Esto me permite empezar a diseñar, a partir del transporte y del tiempo, cómo empiezo a integrar diferentes tecnologías de transporte público para empezar a desalentar el uso del automóvil. ¿Sí? Y con esta intención ya empiezo a tener una visión de hacia dónde quiero mover la ciudad y cómo quiero mover la ciudad. ¿Sí? Por favor, sigue. Tema de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Es una palabra que a mí siempre me gustaba, pero insisto, se impuso. Es una combinación de capacidades de adaptación, autoorganización, que es una característica de los sistemas, sobre todo de la complejidad, la autoorganización, las propiedades emergentes. Y dice que además pero sobre todo es que esas transformaciones, la ciudad tiene la capacidad de que cuando hay una perturbación se repone. Es decir, las perturbaciones que pueda tener la ciudad, ¿qué tan rápido se repone? Esa es la resiliencia. ¿Qué tan resistente? ¿Qué tan resistente es la ciudad? Ahora bien, le sigue, por favor. Entonces, la resiliencia, aquí hay una pregunta clave que se da la resiliencia urbana. ¿Resistente a qué? ¿A qué es resistente la ciudad? Por ejemplo, ¿a qué es resistente? Por ejemplo, algo que a mí me llama la atención es que ahora que fue el fenómeno de los terremotos el año pasado, mostró una resiliencia social. Es decir, la sociedad tuvo la capacidad de autoorganizarse, porque otra vez rebasando a la autoridad. Entonces la Ciudad de México tiene esa resiliencia resistente a qué? A que no importa la magnitud del desastre, la gente se organiza. Segunda, capacidad de recuperación para quién o para quiénes, para la sociedad. Quedó demostrado que la Ciudad de México tiene la capacidad de reponerse rápido. Más después de los terremotos, la gente volvió a su actividad normal. Esa gran capacidad que tiene la Ciudad de México, y que para mí es algo digno de estudio, ¿no? Sigue, por favor. Ahora bien, una alta resistencia, una baja resiliencia es una alta vulnerabilidad a la ciudad. Y viceversa, una alta resiliencia, baja vulnerabilidad a la ciudad. Aquí el reto, por ejemplo, es para las autoridades. ¿Cuáles son sus planes en materia de planeación urbana? ¿Cuáles son sus planes de protección civil? ¿Cuáles son las rutas de evacuación? ¿Cómo se han utilizado los sistemas de transporte masivos para no poder evacuar a la gente? Entonces, son muchas cuestiones que empiezan.
Como por ejemplo, hace rato me llamó la atención el caso de, aquí de las organizaciones de motociclistas y cómo tuvieron la capacidad de organizarse. Ahora bien, ellos, ¿cómo sería su capacidad de respuesta ante una situación de emergencia? ¿Cómo se tomaría ese liderazgo, ¿no? Esa parte de la se me antoja muy interesante. Entonces, esto me lleva a que la estabilidad del sistema urbano, todo sistema, les comparto, para que se prolongue su vida en el tiempo, tiene dos ingredientes básicos. Hay que agregar innovación y hay que agregar mantenimiento. Sin innovación y mantenimiento, cualquier sistema tiende a la muerte, porque es una propiedad natural de los sistemas. Todos tendemos a la energía, a la muerte. ¿Cómo prolongamos la vida? Pues agrégale innovación, agrégale mantenimiento. Fundamental. Eso me lleva a lo siguiente. ¿Cuál es la capacidad de respuesta? ¿Cuál va a ser la rapidez y la evolución de la ciudad? Y no nada más en materia de accidentes o de servicio y movilidad, sino tenemos que ver la ciudad en todo, en todo. Y por último, la gestión de la transición urbana y de la evolución. Por favor, así. Justicia social. ¿Está relacionada con quién? ¿Cómo planificamos las ciudades y regiones? No les asignan los recursos y oportunidades. ¿Por qué? Porque muchas veces, y se los digo con mi experiencia en ocasiones, hay dentro del territorio, hay zonas que nomás no llegan los recursos y ya no hay justicia espacial, ya no hay. O hay zonas en las que por alguna razón, o bueno, sabes que aquí sí damos esto y acá, que se esperen. Puede ser por cuestiones hasta de castigos políticos, puede ser por muchas razones que no llega el recurso a esa zona. Entonces, actualmente es importante hablar de una justicia espacial. ¿Para qué? Para que la ciudad tenga esa capacidad, fortalecer su resiliencia, darle un sentido más humano y un sentido de evolución y de innovación para los retos que se van a enfrentar, como vamos a enfrentar todos. Algo que yo les menciono, yo veo en Pachuca, es que la Ciudad de México está creciendo hacia el norte. O sea, nosotros en Pachuca, yo me reuní con un personaje histórico en materia de transporte en el Estado, y mencionábamos de que si el gobierno del Estado, por ejemplo, no se pone las pilas ya, dice, ¿sabes qué? Vamos a haciendo un Popotlán. O sea, vean la magnitud del problema, ¿no? Entonces, todo ese tipo de fenómenos, ¿qué va a llevar? Otra vez nos conlleva a problemas de movilidad, de seguridad, de inseguridad, de desplazamientos, de energía, de contaminación, bla, 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 bla. Y esto, otra vez, algo también que es muy importante, pero las justicia social es la transparencia de los procesos de planificación. Entre más transparente sea, mejor. ¿Por qué? Porque entonces la ciudadanía tiene esa sensación de que sabes que están haciéndose las cosas bien. Sé cómo está gastándose el dinero, en qué se está gastando, cómo se está aprovechando. Y aún si llegara a haber errores, pues se están corrigiendo. Y la ciudadanía está enterada, pues bueno, vale la pena. Pero si no hay transparencia y hasta el final sabes que resulta que sí hizo este proyecto, o lo que siempre suena en México, ¿no? De las ocurrencias y los elefantes blancos, ¿no? ¿Cuántos casos de transporte y aún de sistemas o de cosas que se han importado que al final no sirvieron? Puedo mencionar muchos casos por mi experiencia como consultor. Pero bueno, no es el tema. Y por último, la capacidad de incluir las voces de los grupos menos favorecidos y vulnerables. Porque en cuentas la ciudad no nada más es ejemplo, una cierta zona. No nada más son los automovilistas, hay motociclistas, hay peatones, hay discapacitados, las mujeres. Hay una serie de grupos que tienen que tener una voz y que deben de aportar. Aquí la idea también es establecer los mecanismos de cómo voy a captar esas propuestas y esas propuestas incorporadas a los instrumentos de planeación, a los programas para ejecutarlos, de tal forma que la ciudadanía sienta esos programas propios. Si no dicen, ¿sabes qué? Pues lo hicieron ellos, pero también me tomaron en cuenta y no, o sea, lo sienten ajenos y muchas veces vienen fracaso, ¿no? Lo que también les puedo comentar es que en materia de planeación, y lo vemos en políticas de Estado, que necesariamente a veces el funcionario en turno, pues sí trae un doctorado, una maestría, para los que han hecho los cursos de la maestría en doctorado, pero ¿qué crees? Traes un modelo que yo le decía una vez, ok, eso es el modelo, pero ¿tú qué dices? ¿Tú lo has experimentado? ¿Tú lo vas a aplicar? No, pues no. Entonces, ¿cómo te atreves a decir que eso es la solución para esto? ¿Cómo? O sea, una cosa es lo que dice el libro, pero ¿tú qué dices? ¿Tú qué dices? Entonces, en materia de planeación es lo mismo. El modelo dice, fulano de tal, sí, pero él lo dice. ¿Tú lo has hecho en alguna ocasión? ¿Has hecho algún ejercicio de planeación? ¿Hasta qué punto has ejercido tú
los programas, hasta el ejercer un presupuesto directo. Esa es la gran responsabilidad, ¿no? ¿Cómo la sigue? Y la justicia espacial tiene dos componentes. Primero, una justicia distributiva, es la asignación equitativa de recursos y servicios en todo el territorio urbano para generar oportunidades. Algo que me llamó la atención aquí de mi ingeniero es el análisis que tienen de las intersecciones. Se lo digo como ingeniero de transporte. Siempre en un sistema vial tienes que empezar si quieres empezar a hacer una buena ingeniería, a partir de las intersecciones. Menos. El hecho de empezar a ensanchar calles y todo eso, se está demostrado ahí teoremas que dicen, espérate, por cada calle que tú ensanchas, se va a incrementar el tránsito, no se disminuye. Mejor empieza a aplicar ingeniería depurada de tránsito en las intersecciones y algo bueno va a suceder. Esto me lleva a la siguiente, a una justicia procesal, pero no tenía desde el punto de derecho procesal, sino del proceso, de los métodos, de las metodologías, de los pasos a seguir. ¿Para qué? Para que esa planeación verdaderamente la ciudadanía se siente identificada y vea resultados favorables para ellos. Esa es la parte del aspecto de la justicia procesal, es decir, de los procesos de planeación. En este caso, para la materia que nos atañe en este momento, que es la parte de una movilidad orientada al usuario o al peatón, sería cómo estás incorporando sus peticiones de ellos, sus inquietudes. ¿Cuáles son sus instrumentos a través de captación de esa información para empezar a diseñar políticas públicas? ¿Sí? No políticas de gobierno, sino una política pública bien sustentada que permita desde el diagnóstico hasta la evaluación para saber que lo que estás haciendo tiene un impacto positivo en la ciudadanía. Esa es la parte interesante de todo esto. ¿Sí? Sigue, por favor. Entonces, ¿en qué tenemos que trabajar? Primero, una planificación especial, justa e inclusiva. Todos los grupos, todos los sectores, toda la ciudadanía. Todo. Hay una planificación especial para un acceso equitativo y justo de los bienes públicos. Es decir, el espacio público es un garante, primero, es un elemento, se ha demostrado que es un buen instrumento hasta de democratización, el espacio público. Muchas veces la gente, les digo en mi caso, Pachuca, el espacio público de convivencia es galerías. Dices, espérate, tiene que ser un parque, no un centro comercial. Entonces, entre más espacios públicos tú dotes a la ciudad, el espacio público se vuelve un agente democratizador y se vuelve un buen espacio que bien explotado, que genera una serie de sinergias en materia de vivienda, en materia de movilidad, en materia de seguridad, tiene muchos impactos interesantes cuando se trabaja sobre el espacio público. Es fundamental tener buenas intervenciones urbanísticas en el espacio público. Y me lleva a la redistribución de recursos y oportunidades. Otra vez, hay que medir qué se hizo, qué recursos, por qué no llegaron, y si llegaron a tiempo, se emplearon bien, la gente que los necesitaba o como estaba etiquetado el recurso, ¿sí fue bien aprovechado o no? Y si no fue así, pues por eso es el momento para volver a replantear esa política pública para que al redistribuir recursos públicos, la ciudadanía se vea beneficiada. Y la gobernabilidad. En lo personal, yo siempre he dicho que la autoridad de turno, buena o mala es la autoridad. Yo en lo personal soy amigo de hablar mal mejor hago mi chamba, un poco mi deber, trabajando y después bien las cosas. Porque lo de menos es decir, otra vez está mal, sí, pero ¿tú cómo lo harías? ¿Tú cómo lo harías? ¿O tú qué harías en lugar de? Entonces, para mí es más sencillo decir, ¿sabes qué es la autoridad? La respeto. Podemos estar de acuerdo con él en lo personal, pero es la autoridad. Mejor me sumo, mejor propongo y actuar. Soy de amigos, a veces es que como mexicano siempre soy una persona, tú, no, como mexicano no generalices, a lo mejor tú eres así, yo como mexicano procuro hacer bien las cosas, yo como mexicano procuro aportar cosas a donde yo estoy, pero no generalices como mexicano, porque aparte las palabras tienen poder, ¿no? Entonces digo, hay que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Y la distribución justa del poder. El poder, híjole, es interesante, ¿no? Pero aquí otra vez, la gobernabilidad. Si bien es cierto, hay un presidente municipal, un gobernador de la República, pero también ahí el poder está representado en grupos
asociaciones, instituciones, que también deben de ser escuchadas porque aportan elementos importantes. Algo que yo alabo y valoro de nuestro país es que es un México de instituciones. Entonces hay que saber sacarle provecho a la institucionalidad de México, a las instituciones de nuestro país, que es vasta en muchas instituciones y de todo tipo y para todo lo que quieran. Entonces es un buen momento de escuchar esas voces y vertirlas en los instrumentos de planeación a largo plazo. Esto es también un momento histórico muy bueno para el país de hacer grandes cosas. Yo creo en un futuro grande en nuestro país, y no porque Dios me siga o me siga una realidad, sino porque se puede y podemos. Somos un gran país. ¿Sí? Sigue, por favor. Entonces, ¿qué necesitamos? Aplicar técnicas de eficacia de ingeniería de tránsito y transporte para la prevención de la movilidad interna y externa. Interna, ¿cómo vamos a mover la ciudad? Un plan de semaforización, de señalización, de estacionamiento, transporte público, transporte de carga, plan de yo ya ni siquiera hablaría de educación vial. La educación vial para mí ya siento que es un concepto ya muy obsoleto. No debo de hablar de educación para el transporte. Y les voy a decir por qué. Porque si bien es cierto, debo de conocer las señales, pero ¿qué crees? Resulta que, por ejemplo, el caso Pachuca, y a mí me tocó aquí cuando entró en operación el Metrobús, muchos, con todo respeto, yo me incluyo, yo no sabía cargar mi tarjeta para el Metrobús, porque no me enseñaron. ¿Sí? Entonces, ¿cuánta gente seamos honestos, no sabemos aprovechar los sistemas de transporte? Pues el transporte no nada más me desplaza, puede servir para muchas cosas, promotor de la cultura, de la seguridad, bla, bla, bla. Entonces, ahora es una educación para el transporte que va o per se a la educación vial. Insisto, no es que la educación vial no sirva, sino la educación vial ya debe de evolucionar a una educación integral para el transporte. Es un concepto más interesante, más acorde a los tiempos que estamos viviendo. Y gestión de la movilidad de la realidad de la ciudad. Algo que finalmente decía aquí el ingeniero Raúl, me me hace muy interesante su propuesta porque ellos son gestores, están gestionando la movilidad, gestionan la seguridad vial, gestionan la parte de siniestros. Hay que ver la administración de la demanda de transporte. Es cierto, el puesto de origen destino robó tantos viajes, ok, pero ¿cómo administramos la demanda de transporte? Ya tengo la encuesta, tengo los datos, sí, pero ¿cómo estás aprovechando esa información para administrar la demanda? ¿Cómo vas a gestionar los viajes? ¿Por dónde vas a mover a la gente? ¿Cuántos vehículos necesitas? ¿Qué características? Ahora, algo que en lo personal es, vamos al caso de las modas. No lo que funcionó en Colombia funciona en México, lo vimos en Pachuca. El caso de Tuzubús fue un rotundo fracaso. Un rotundo fracaso del Tuzubús. Yo le decía a una persona, antes de meter la cuestión del Tuzubús, hay que agotar todas las posibilidades de tecnologías de transporte. Una tecnología de transporte para ver si ya realmente es madura, o la madurez de la tecnología de transporte es que pasa 50 años. Digo, el Metrobús tiene, ¿qué será? 25, 20 años. Los que tengan. Entonces, aún así no alcanza la mayor tecnología para decir ya es un sistema a prueba de balas. El caso del ferrocarril, el caso del avión, que tienen más de 50 años, son tecnologías maduras, es otra cosa. Pero decir que es que esto es que ya está de moda en X lugar, sí, allá, pero ya tiene años. Si lo traes aquí, ya tiene que pasar 5 años para que tú digas que esa tecnología funcione bien. Antes no. Entonces no podemos irnos con las modas. Y ahorita que está muy de moda por las cuestiones políticas de las campañas, ten cuidado, a mi candidato no se atreva a decir que eso ya es la solución. Cuando aquí apenas se va a implementar, tenemos que esperar 50 años para decir que verdaderamente es un éxito en la ciudad o en la región donde se va a instalar ese sistema. Por favor, ¿sí? Bueno, por mi parte, no me queda más que agradecer aquí a la gran López, que fue un gran lugar, en un lugar como estos. Igual les comparto, acabo de publicar mi segundo libro, que es Ingeniería de Tránsito. Aquí yo hago un aporte, hay un libro en el mercado que es el de Cali Mayor. Cali Mayor cometió la gran atrevimiento de hacer un buen libro, pero a él le faltaron dos cosas. Él se enfocó mucho en el vehículo, en el camino, en la señalización. Yo en lo personal tengo que complementar la obra a partir de la semaforización y del peatón. Analizo todo lo referente al peatón en este libro. Todo, desde cuestiones psicológicas, cuestiones de ingeniería, biomecánicas del peatón, para empezar a decir, ¿sabes qué? Hay que hacer una ingeniería de tránsito. Insisto, aquí manejo 3 temas puntuales: el peatón, los estudios de ingeniería de tránsito, cómo deben de efectuarse, y la
la parte de negocios. Principios básicos, vuelvo a lo mismo. Puedo hablar de modelos de administración de demandas de grandes flujos, o Big Data, o ingeniería de las cosas, sí, pero ¿qué crees? Si no conoce los principios, hasta el consultor que venga aquí de extranjero, lo que pasó en Pachuca. Dejaron a una persona del extranjero que les cobró. Me recordó la historia de Hernán Cortés, que cambió oro por cristales de plástico, de colores, ¿no? Sucedió en Pachuca. Llegó ese cuate, se llevó el oro y dejó cuentas de plástico. Entonces esa ¿por qué? Por la falta de principios. ¿Cuáles son los principios que rigen estos fenómenos? En cuanto conozco esos principios, ya es otra situación. De antemano, muchas gracias por su asistencia, de verdad, infinitamente agradecido por este gran foro. Agradecemos la participación del ingeniero Raúl López Domínguez, director Random Ingeniería, Consultoría, la construcción de una seguridad vial con perspectiva ciudadana. Vamos a pasar a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Me ayudan? Nombre, por favor. Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Soto, soy presidente de la Fundación Más Motor, miembro del Comité de Motocicletas Organizados de la Ciudad de México e impulsor del proyecto Motoalerta Mexicana. Les quiero agradecer esta intención, esta sana y buena intención de poder hacer algo por la movilidad en la Ciudad de México, porque aquí la Ciudad de México es el parteaguas. Yo creo que de aquí hemos importado, hemos tratado de homologar muchos beneficios que hemos encontrado, que hemos buscado y nos hemos argumentado, nos hemos aliado con las autoridades, con las instituciones, con las asociaciones para poder crear un beneficio común por encima de los intereses particulares. Hemos avanzado en ese tema, pero nos hemos dado cuenta la falta de compromiso y de seriedad de algunos que nos gobiernan, instituciones, cuando realmente ponen a la persona popular o con la que tienen compromisos, en lugar de poner a la persona más capacitada para ese puesto. Necesitamos realmente, como sociedad, impulsar, promover alternativas de movilidad, no nada más para cortar tiempos de distancia, sino para podernos adecuar a nuestros sistemas de energía, alternativas de energía, promover, no nada buscar vehículos que consuman menos combustibles, ya que es algo que se nos está terminando aquí en el país. El petróleo ya no son los mismos, ya la curva ya la pasamos desde el 2003, que fue nuestro máximo histórico, ¿no? 3.445.000 barriles de petróleo en diciembre. Entonces ahorita actualmente estamos extrayendo 2 millones aproximadamente. Entonces es obvio que tenemos que emigrar a alternativas de energía, alternativas de movilidad, promoverlas, que recorten espacios. Hay suficientes estudios como el de Lovaina en la Sorbona, donde comprueba que promover vehículos como la motocicleta, reducimos tráfico, bajamos el estrés, por el que somos primer lugar de estrés por el tráfico a nivel mundial en la Ciudad de México. Entonces yo creo que tenemos que emigrar a alternativas y copiar modelos, pero completos. Vemos que han implementado Metrobús, como lo ha existido, bien lo mencionaron en Colombia, pero nos lo traen con vehículos que consumen diésel. Ahora sabemos que el diésel es dañino, arroja partículas cancerígenas, como lo mencionaba hace rato en el metro, que vino a darnos la ponencia. Entonces, yo creo que hay que importar cosas que realmente funcionen y adecuarlas a la infraestructura del país. Tenemos que tener movilidad, sí, para tener un crecimiento económico, para poder tener una calidad de vida, resarcir el tejido social. ¿Por qué? Porque a veces dejamos más tiempo en el tráfico que invertirlo con nuestras familias o poderlo tener otro ingreso extra, haciendo más cosas en un día que perder todo el día en un tráfico. Y yo creo que también tenemos que solicitar a las autoridades que no permitan aplicaciones como Uber, que lejos de estar reguladas, de tener una cronomática, de pasar unos exámenes como de licencia, no sé. Esto acrecenta el parque vehicular y más allá de eso
hace que los ciudadanos creamos que ahora somos nuevos empresarios, que se embarquen en las agencias, que saquen vehículos, que esto nada más va a acrecentar el parque vehicular y va a colapsar la Ciudad de México, como ya lo demuestran estudios de la UNAM, estudios de otros países que lo han hecho, porque México es un parteaguas como lo ha sido en otros años. Yo creo que aquí el crecimiento de la motocicleta se debe de regular para no alcanzar la desobediencia como existe en la India, en China, que andar en motocicleta es un problema. Entonces, tenemos que probarla así, pero tenemos que regularla. Tenemos que también ver a los motociclistas, pues, crear unas campañas de concientización vial, no solo al motociclista, porque el peatón se queja del ciclista, ciclista del motociclista, el motociclista del automovilista y el automovilista del transporte público. Entonces necesitamos campañas de medios masivos de comunicación, como ese tiempo fue no tires el agua, pon la basura en su lugar, pero para la sana convivencia entre todos los usuarios de las vías. Yo creo que es necesario voltear a ver a la ONU, su diseño por la seguridad 2011-2021, donde nos demuestra que la motocicleta, los motociclistas somos los más vulnerables. Entonces, a lo mejor no vamos a hacer una pirámide en favor a la movilidad, sino a la vulnerabilidad, porque tenemos que cuidar también a todos los seres humanos, desde los animales, gente mayor, con capacidades diferentes, peatones, ciclistas, vehículos con impulso humano, como son los roles, patinetas, patines. Entonces, yo creo que tenemos que primero invertir en que nuestras autoridades, las personas que están atrás de un escritorio, sepan realmente nuestras necesidades como sociedad, qué es lo que necesitamos para proteger al ciudadano, porque esa es la obligación del gobierno, ver políticas públicas en favor de pues, defender la vida, ¿no? Y tener no nada más una vida, sino una calidad de vida que nos permita pues, resarcir el tejido social. Muchas gracias nuevamente y gracias por dejarnos participar. Muy buenas tardes, mi nombre es Ada Silva, soy parte de la Alianza Mexicana de Asociaciones Motociclistas, además soy vicepresidenta de la Orden Motoclub. Les agradecemos ante todo la invitación al gremio motociclista, pero sí les pido personalmente que dejen de encasillarnos como motociclistas únicamente. Les mencionaba el día de ayer en el foro que se inició ayer, que no nada más somos motociclistas, somos peatones, somos ciclistas, etcétera. Por ejemplo, Raúl y yo andamos en bicicleta muchas veces, andamos en el centro a pie, etcétera. ¿Qué pasa con esto? No es tanto presumir, ¿no? Es decir, que somos multimodales. Podemos comprender esta sociedad y su movilidad con un ojo clínico de decir, yo te puedo decir qué problemática como mujer tengo en el metrobús, en el metro, porque los he utilizado todos. He ido a Los Reyes en el metro y en el tren ligero, me he ido en bici en los paseos, he estado en bici, me fui al trabajo más o menos 6 meses en bicicleta. Entonces les puedo decir todo eso, y muchos de nosotros que somos motociclistas y tenemos carro y además nos transportamos, por eso tenemos una visión un poquito más amplia y por eso queremos participar con ustedes. Por ejemplo, rapidísimo, con el ingeniero Jonathan Ortiz, mencionaban muchas cosas. Les vamos a decir, por ejemplo, lo que vivimos nosotros. Ustedes hacen una planeación, unos estudios muy impresionantes para hacer varias cosas en la vialidad. Hablábamos de, por ejemplo, el día de ayer, en semáforos como el de Eje 8 y Universidad, en donde una prima, obviamente cambiaron la velocidad del semáforo y cambia en 2.5 segundos. En una intersección de aproximadamente, ¿qué les gusta? 15 o 20 metros, calculen. Si tú ves la preventiva, obviamente o le pisas fuerte o te das el amarrón. Una prima se dio el amarrón porque está la fotomulta, está la cámara de fotomulta, le pegaron atrás. Entonces no te da tiempo de pasar. Ya está documentado varios accidentes en donde la motocicleta igualmente, o le das el acelerón o te derrapas. Ya ha habido accidentes ahí, por ejemplo. Nosotros vivimos este tipo de cosas. Estábamos hablando de las vallas, macetones y todo ese tipo de cosas también. Les mencionaba ayer ese ejemplo. En Avenida Revolución existen las vallas que llegan hacia una parte que es como un camellón pequeño para que la gente cruce ahí. ¿Qué pasa con esas vallas? Pues obviamente pasa una persona y ya van varios accidentes ahí. De hecho, todas están golpeadas. Las de Eje 6 que van hacia la central de Abastos están golpeadas. Azcapotzalco está golpeado. De todo eso tenemos fotos y está documentado. Están
siendo en contra de nuestra seguridad como motociclistas o como automovilistas, como lo gusten ver. Son malas decisiones. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Porque tenemos que tener una visión mucho más amplia, ya nada más no como autoridades, lo está diciendo el licenciado Raúl López, lo está diciendo, que tenemos que tener una participación ciudadana. Entonces yo les pregunto, ¿qué podemos hacer para erradicar ese tipo de decisiones? Porque se están reduciendo carriles. Cuando la Ciudad de México se decía, ven a la megametrópoli, ¿no?, en los 70s, porque tiene grandes avenidas y te tomaban Paseo de la Reforma precioso, con grandes avenidas. Ahora se han reducido cuando lo que necesitamos, y sabemos en ingeniería que lo que necesitamos son vías más amplias, las están reduciendo. Entonces, supongo que son decisiones que se tomaron en un momento que eran buenas, ahorita ya no son viables y son al contrario. Y están beneficiando, ok, a los peatones, hay menos mortandad. Sin embargo, ¿qué pasa con todos los miles de vehículos que transitan por hora a comparación de los peatones y demás, ¿sí? Entonces, estás viendo un beneficio con evitar la mortandad, sí que bien. Sin embargo, hay accidentes en motos, en autos y demás. Entonces, mi otra pregunta es, para realizar la continuidad de la participación ciudadana, ya que somos actores, como le estaba mencionando, y quienes conocemos realmente nuestra problemática, ¿creen ambos, los dos ingenieros Raúl, que sea posible participar realmente en mesas de trabajo, ya no nada más de foros en donde opinemos y nos digan y nos expongan, sino que participemos para realizar cambios, no solo en materia de planeación como se mencionaba, sino en justicia procesal como acaba de mencionar el ingeniero Raúl? Gracias a todos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí. Yo te puedo decir algo. En lo personal, como soy autoridad, depende de cada autoridad y sus mecanismos, igual la intención que traiga en cuanto a materia, en cuanto a los mecanismos, instrumentos de participación ciudadana. Legalmente, la Constitución establece que sí debe de haber comités de planeación como los famosos COPLAN, y debe de haber participaciones de todos los actores que integran la sociedad. Pero, ¿sabes? Si en este caso la autoridad en turno o el candidato en turno dice no me interesa, no los oigo, no los escucho, con la pena ahí no se puede hacer nada. Pero sí está garantizada la participación ciudadana. Insisto, lo digo como mi experiencia como 2 veces funcionario municipal de planeación. En lo personal me jacto en decirte que hicimos buenos ejercicios de participación democrática con instrumentos diseñados para ad hoc, y la verdad fuimos un éxito como municipio, porque la gente se sintió representada. Y es más, nos facilitó el gobernar y el hacer políticas públicas y el hacer acciones y otras. Entonces es importante que la gente esté representada. Representada también no nada más a través de ustedes, sino también por tus representantes, llámate asambleístas, regidores, esa gente debe de representarte, porque es la voz de ustedes, es la voz de nosotros, de todos. Gracias. Por lo que me corresponde, preguntabas que qué necesitamos para, o por qué se privilegia una cosa sobre la otra. Raúl hablaba en su presentación de un componente que le llamó justicia espacial. El espacio es finito y las decisiones que tomes sobre él van a generar una distribución de uso. Entre los actores que la repartas, siempre va a haber alguien que se sienta que no es justo lo que tiene. Entonces, esta es una realidad a la que enfrentamos. En temas de términos de gobierno y de seguridad vial, el bien que se procura es la vida, y reitero, una cosa muy importante en estos espacios de diálogo que podamos tener, es muy importante diferenciar desde dónde hablamos, desde lo que creemos o desde lo que sabemos. Entonces, en muchas ocasiones nos puedes criticar el tema de los palitos, de las macetas, creyendo que solamente eso es lo único que incide en la velocidad de tu tiempo, en la velocidad de tránsito o en tu tiempo de traslado. Sin embargo, dejamos de lado todas las cosas que aquí ya nos expusieron,
el desarrollo urbano, a dónde están los 250,000 vehículos que se incorporan al año al parque vehicular, a dónde están los obstáculos que representan de la red vial primaria. En un estudio que se hizo en 2015 por el Instituto de Ingeniería de la UNAM, tenemos más del 35% del espacio vial subutilizado o utilizado para un fin distinto que no es la circulación, llámese interferido por estacionamiento prohibido, comercio informal, obras, intervenciones de mantenimiento de servicios urbanos. Es decir, no es solo una causa lo que genera, o no solo una variable incide en términos de ingeniería de tránsito, en traslados y tiempos de desplazamiento, y el bien que tenemos por obligación salvaguardar como gobierno es la vida. Entonces, tengo que decirte que si bien hay una externalidad negativa en el tránsito, tú bien lo dijiste, todos somos multimodales, el bien que se privilegia con este tipo de políticas es la vida. ¿Por qué están impactados o por qué están? He de reconocer que también hay una falta de mantenimiento para procurar, lo mencioné en mi presentación, solo en un programa, el esfuerzo para mantenerlo es mucho mayor en el mantenimiento que en la propia puesta en marcha. Entonces hay que mantener recursos y voluntades alineados para poder movernos conforme se va moviendo el fenómeno y no soltar, porque no hay solución única. Y lo que mencionaba sobre los procesos de participación ciudadana en la toma de decisiones de gobierno, yo creo que en los últimos años esta ciudad ha incorporado cambios legislativos de forma importantes, y te puedo hablar, por ejemplo, del proyecto del 1 de abril Mescuac, que al final lo que terminó siendo es distinto, lo que terminó siendo construido es distinto a lo que fue originalmente planteado, y pues ahí la sociedad civil organizada y la no organizada pues juega un papel muy importante siempre al dar a conocer sus puntos de vista y al poder engancharse con estos escenarios legislativos que están previstos de participación ciudadana para poder decidir en los proyectos. Gracias. Por favor, tienes la palabra. Sí, muy amable, muchas gracias. Ya contestaste algunas que te voy a hacer. Pero, buenas noches, mi nombre es Hugo Salas, de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Tengo dos preguntas para los dos, una para cada quien. La primera para el ingeniero Ortiz también. Sería algo bueno también el que ustedes se incorporaran con la ciudadanía, en donde hiciéramos esas redes o esos lazos, porque siempre le hemos dado de palos también a la seguridad, a los que cuidan lo que es el tránsito, y tenemos problemas, pero nosotros mismos lo ocasionamos también. Yo creo que debe de haber algo donde pudiéramos trabajar en conjunto, que pudiéramos ver de qué forma pudiéramos ayudar también como ciudadanía, pero yo creo que debe de salir de allá de parte de ustedes. Yo no sé si se requiera más recurso, en donde se tenga esa situación de que pudiéramos trabajar en conjunto y que pudiéramos ayudarnos mutuamente. La inseguridad en toda la ciudad se ha dado, es una situación muy complicada. La pregunta sería ¿qué requerimos? ¿Qué podemos hacer en conjunto? La ciudadanía con ustedes, pero debe de partir de ambos. Pero yo creo que parte también, o la iniciativa debe ser de ustedes. Esa sería la pregunta. Para el ingeniero López, señor López, es algo muy sencillo también. ¿Qué debemos de hacer también? Porque en todo lo que es la provincia son los implanes los que han venido trabajando muy fuerte también para hacer la planeación en las ciudades. ¿Qué propone usted en este caso también, en donde pudiéramos realizarlo en lo que son las grandes ciudades, las grandes urbes, porque van creciendo enormemente también, pero no se ha regulado algo que tengamos también y que debemos de poner ese esfuerzo también, porque están vendiendo terrenos en donde les venden casas bonitas a todos, pero no hay algo que estén planeando con lo que es la movilidad. Yo sería muy importante también ver de qué forma pudiéramos trabajarlo. Insisto, en provincia sí se hace a través de los implanes, pero aquí en la Ciudad de México no lo hay, y en las otras ciudades también, puedes ir a Guadalajara, a Puebla, a Monterrey, no lo hay. Muy amable, gracias, buenas noches. Bueno, primera, los institutos municipales de planeación son, deberían de ser los brazos derechos de los gobiernos locales. Muchos gobiernos no le apuestan a la planeación. ¿Por qué? Porque dicen la lógica o que imperan muchos
funcionarios es que mientras no sean obras que la gente no las vea, como que no les interese. Es decir, el político piensa que tiene que ser una obra que la gente la pague. Cuestiones de planeación o acciones, no, porque para qué si la gente no los ve. Es que lo que vea que estamos trabajando. Entonces, por eso muchos han menospreciado la parte de la planeación. Por otro lado, en días pasados me tocó hablar en un foro de territorio y poder. Desgraciadamente en México, en los últimos años, se dejó la parte de planeación urbana a los grandes grupos constructores y de vivienda. Por lo que haya sido, o sea, no digo que sea malo, al final ellos son empresarios, está bien. Mejor aprovechar la coyuntura, ¿no? Pero yo siento que es un grave riesgo y un grave error dejar la parte de la planeación urbana, del aprovechamiento del suelo, a particulares. Yo siempre he estado en contra, y insisto, sí, bien es cierto que hay una evolución y todo, pero yo siempre he estado en contra de que no todo lo que es privatizado es bueno. No, cuidado, no todo es bueno. Otra vez, la vida es de equilibrios, y si no mantenemos los equilibrios aún en lo social y en lo político, algo malo va a resultar. Entonces, ojalá en estos años se retome la planeación urbana como un instrumento de una política de Estado seria para corregir y revertir esos fenómenos que tenemos por ejemplo, de las megametrópolis. No es de México, sino que es Guadalajara, Monterrey, y son otras más que están sumándose. Si no corremos grandes riesgos, se corren los reales riesgos de que las nuevas ciudades se van a hacer de característica, porque dices, bueno, llega un momento en que van a quedar inmovilizadas, totalmente. Esos son los grandes riesgos. Y otra vez, vine a ver polaridades. ¿Por qué? Porque entonces no hay justicia espacial, porque hay zonas metropolitanas que absorben todos los recursos y otras zonas del país o regiones se quedan sin recursos. Y no hablamos de recursos económicos, hablamos de la cuestión del agua, por ejemplo. Y del agua podemos hablar hasta de alimentos. Decía una persona, ¿sabes cuántas toneladas de alimentos se consumen por ejemplo en la ciudad de Perfecto? Diariamente. De esas toneladas que consumen, ¿cuántas realmente se aprovechan y cuántas se tiran? No hablamos más de cuestión de alimentos, habla de energía, habla de agua, habla de una serie de flujos. Entonces, estos son los grandes riesgos que ten cuidado. Yo siento que aquí otra vez, transporte, el caso de Así Mexicana, transporte y movilidad, autoridades, este tipo de instituciones son fundamentales. De verdad yo aplaudo este foro porque es un gran esfuerzo de escuchar otras voces, darle participación a otro tipo de agrupaciones, de personas, y yo siempre he dicho, cada propuesta, cada opinión es enriquece. La idea es ampliar visiones, porque no hay verdades absolutas, es ampliar visiones. ¿Qué podemos hacer para? Coincido contigo en el sentido de que la forma de resolver los problemas de hoy no es utilizando los métodos del pasado, es decir, de manera unilateral desde el propio gobierno. Decidí incluir en la presentación y cerrar la presentación con el Consejo Asesor de Seguridad Vial, y durante la presentación mencioné un momento histórico, no por términos de adornar o de adular a una administración. Es verdad, la Ciudad de México nunca había incorporado en sus instrumentos legislativos un programa integral de seguridad vial, ni tampoco nunca había dicho, o no, esta parte después como me parece a mí, una segunda o tercera etapa evolutiva en términos organizacionales, esta concepción en la ley de movilidad de que la movilidad es un problema multisectorial y multifactorial, y por lo tanto para poder resolver esos problemas deben de estar involucrados este crisol, este mosaico de autoridades que está conceptualizado en la ley. Entonces, lo que se persigue al momento de incorporarlo en la presentación, de exponerlo y explicarlo ante ustedes, pues esta administración está prácticamente terminando. Eso es prácticamente dar a conocer que existe en la ley, que no depende de una política de gobierno necesariamente, fue producto, pero ya está establecido en la ley. Entonces me parece que puede haber cosas buenas y malas, y esta es una de las cosas buenas, ¿no? O sea, lo mencionaba Raúl, este problema ha existido siempre. Hoy la moda es movilidad, y afortunadamente se ha subido a la agenda pública. Él y yo sabemos, como ingenieros en transporte, no sabía que era ingeniería en transporte, y que a nosotros nos enseñan, pues esto es prácticamente la médula, ¿no? de la carrera, entre otras cosas, que es un fenómeno complejo como es la banca su exposición. No es solo un problema
como usuarios, de repente en estos foros nos tomamos posiciones, ¿no? Como sectores ciclistas, peatones, motociclistas, automovilistas, ¿no? Yo creo que el reto para resolver este problema es que la solución no está en los otros, sino que está en nosotros. Todos somos parte del problema y somos parte de la solución. Me parece que es muy importante que se difunda y se conozca que esta figura está contemplada en la ley y que podamos exigir, ¿no? que opere lo antes posible. Este consejo tuvo su primera sesión en marzo, sin embargo, pues tiene que seguir operando. ¿Y cuántos de ustedes hagan, por ejemplo, en toda esta lucha, platicaba con Raúl también, y el ingeniero Magar, que no pudo venir a la ponencia? Ustedes, a lo largo de los años que llevan de lucha, han aprendido que la solución de sus problemas, a muchas de sus demandas, están en la combinación del trabajo conjunto de algunos de estos actores que se presentaron en la LANE. Pero ¿cuánto tiempo pudimos haber ahorrado la causa, ¿no? Al bien del grupo, de todos los que luchan por estas demandas de estacionamiento en la vía pública, acceso a las vías de acceso controlado, el tema del cilindraje, todas las demandas, ¿no? El uso no uso de casco? Si realmente, en lugar de haber ido a tocar individualmente cada una de estas puertas y del cambio, y ya no está el funcionario, ya se echó para atrás el compromiso y no nos firmó la minuta, si en lugar de haber iniciado el camino por ahí, si estuviera estado plasmado en la ley desde cuando ustedes han iniciado, y ustedes y muchos otros que los antecedieron, pues hubiera sido más fácil, ¿no? Quizá yo hubiéramos arrancado. Entonces, por eso es que yo digo que este modelo, esto es de lo bueno que puede tener la ley, y que prevé la participación de todos los involucrados en los problemas, pero sobre todo en las soluciones que están en este collage de ideas que implica lo que hoy conocemos como movilidad. Y para concluir con la sesión de preguntas y respuestas, me gustaría escuchar tu pregunta brevemente. Soy el ingeniero Raúl García. Una pregunta al ingeniero Jonathan. Me he dado cuenta de dos cosas. Si se dan cuenta, tenemos las fotomultas, que me parece bien porque había carros que se pasaban de una velocidad grandísima, ¿no? Pero todos los velocímetros de los automóviles tienen un más o menos 10 por 10 kilómetros. Internacionalmente nos marca la norma ACTMB 111 y aquí es la NOM CH 74-1986. Y lo que le pregunto es que muchas de las fotomultas aparecen con 81 kilómetros, 82, cuando deberían de ser fotomultas por 90 kilómetros, porque son 10 kilómetros más. Entonces, ese sería nomás solamente una pregunta al ingeniero. Gracias. Gracias. Efectivamente, en el mundo real no se hacen las cosas exactas, y justo este tema es algo que el área que tengo el honor de encabezar, la Dirección General de Ingeniería de Tránsito, hemos comentado con las áreas que están encargadas de la imposición de las boletas de sanción, ¿no? O sea, incluso debe de haber un margen de tolerancia para el rebase seguro, no puede ser un rebase que te lleve 3 minutos a adelantar un vehículo a una diferencia. Y los errores acumulados que tiene tanto el odómetro del auto como el propio cinemómetro, el propio equipo con el que se mide la velocidad, es un tema que ya está puesto a consideración de que toman las decisiones. Gracias. Tenemos otra pregunta de este lado. Mi nombre es Berta Solís, soy trabajadora del sistema de transporte colectivo y escuchaba al ingeniero Raúl decir del proyecto que se hizo del, ¿cómo se llama? ¿Autobús? ¿O cómo se llama? ¿El qué? Tusobús. Y que bueno, fue una situación que no resultó como se esperaba. Nosotros como trabajadores del metro se lucha mucho porque los trabajadores hagan las reparaciones y los trabajos del metro, porque ellos conocen el metro
son gente experimentada en la reparación de este tipo de vehículo, de transporte, y entonces se lucha por eso. Y yo creo que sería importante que por lo menos en la Ciudad de México las gentes que están preparadas, los especialistas, los profesionistas que conocen de la Ciudad de México, que saben de la infraestructura, pudieran ser las personas que se encarguen de realizar este tipo de trabajos y no traer gente del extranjero que en primer lugar cobra mucho más y no conoce cuál es el suelo de nuestra ciudad, y que sí lo podrían hacer las gentes que son profesionistas de nuestro propio país, de nuestra propia ciudad, y que saldría más barato. Yo creo que sería más barato. Ese es mi comentario. Gracias. Pues estos 2 días de trabajos hemos aprendido, hemos visto, hemos tenido la posibilidad de dar a conocer algunos puntos de vista de parte de la academia, de parte del gobierno, de parte de la sociedad, pero también de la industria. Han sido participantes muy elocuentes con respecto a cada uno de sus puntos de vista y lo agradecemos. Hemos visto que en la parte social partimos prácticamente la Ciudad de México entre un punto que puede ser el origen de los viajes hacia otro, y esta conexión no está dada. Pero también hemos visto que los sistemas de distribución de todos los consumibles que pueda haber dentro de la ciudad también ha sido un factor para que tengamos problemas de movilidad dentro de la ciudad, dado que tenemos que introducir demasiados alimentos, demasiados combustibles, demasiado de todo, porque somos una ciudad muy grande. También hemos aprendido que el orden nos puede ayudar para mejorar, pero la movilidad es un tema global en donde la distribución de la ciudad, de las ciudades, no nada más de la Ciudad de México, es un punto importante para poder movilizarnos mucho mejor y llegar más rápido a nuestros destinos, ya sea por recreación, ya sea por trabajo. Tenemos un problema y un arduo trabajo que tenemos que realizar, porque esta situación debe ser global y se debe de abordar de esa manera, de manera global. Tanto el transporte masivo, como es el metro, como puede llegar a ser el metrobús u otros sistemas de transporte, o los sistemas personales de transporte, como es la motocicleta, tenemos que atenderlos de manera paralela, simultánea y por igual, para que podamos nosotros entender que un traslado, por ejemplo, con el ingreso de la línea 12 hacia Tláhuac, los habitantes de esa zona en transporte de 2 horas lo pudieron reducir a tal vez 50 minutos. Y eso ayuda mucho porque el transporte es masivo y el metro nos acerca demasiado y además es muy económico. Pero el metro también, o los transportes masivos, han sido rebasados, dado que el sistema de transporte colectivo tiene alrededor de 5 millones de viajes al día, cuando tiene la posibilidad de hacer no más de 3 millones en condiciones óptimas. Entonces, si atendemos las problemáticas que tienen unos y otros sistemas de transporte, podemos entender cómo podemos llegar a un punto que es el objetivo, a la mejor movilidad. Difiero un poco con el ingeniero, no creo que sea moda la movilidad, es un problema que debemos abordar y por eso estamos aquí. Agradecemos a la Gran Logia Valle de México, la Acción Cultural Gran Logia de Valle de México, por auspiciar este evento en el marco del 35 aniversario de Valle de los Reyes, número 149, y cedemos la palabra a Porfirio Garibay, tesorero de esta institución. Muchas gracias, buenas noches a todos. Primeramente, agradecer a Valle de los Reyes por esta iniciativa de empezar a formar de empezar a promover foros y acercarnos a la sociedad. Como bien saben, todos ustedes, aquí somos una asociación donde somos librepensadores y nos atrae mucho cuestiones filosóficas, simbólicas, pero también estamos muy comprometidos con la sociedad.
Nuestro muy respetable gran maestro, presidente de la Asociación Cultural de la Logia Valle de México, el licenciado María Antonio Villarado Villegas, a partir del 2017, el año pasado que tomó poder aquí, nos ha estado impulsando a su equipo de trabajo, que lo conformamos, de tal forma que cambiemos la visión también que se tiene de nosotros, los que somos librepensadores, que estamos muy encerrados. Es precisamente con este tipo de mecanismos que estamos aprovechando con el entusiasmo de nuestros hermanos en las diferentes logias que conforman esta asociación, para que nos acerquemos cada vez más a la sociedad también y que de una forma u otra interactuemos y vean lo que venimos a aprender también aquí. Esa es la apertura con la sociedad que estamos buscando. Es definitivamente que tenemos que aprender y llevar a cabo lo que aprendimos afuera de aquí, fuera de aquí. Los masones también somos seres humanos, también somos parte de la sociedad, también sentimos, también lloramos y también nos afecta la movilidad. De alguna forma u otra llegamos corriendo a nuestros trabajos y tenemos que ir de regreso muchas veces a altas horas de la noche a nuestras casas después de haber venido a trabajar aquí, ¿sí? Definitivamente vamos a apoyar más foros, definitivamente nos van a ver más seguido. Estoy muy contento de que Elías sea esa chispa que se quise encender este motor para que cada vez más seguido tengamos foros, cada vez sea más gente la que venga a la sociedad y que participe, porque de eso se trata, precisamente de eso se trata, de que participemos todos, ¿sí? Tenemos una visión nacional y una visión internacional en los diferentes aspectos. Tenemos una visión desde el punto de vista de los librepensadores en aspectos que son estrictamente de la cuestión masónica, en la cuestión nacional y en la cuestión internacional. Y mediante esa convivencia entre nuestros hermanos también aprendemos y observamos cómo le hacen en otras latitudes. Siendo civiles también aportamos también mucho a la sociedad. Hay muchos hermanos de nosotros que se encuentran en diferentes áreas, tanto del gobierno, empresarial, civil, etc. Y en esa dispersidad que tenemos, podemos nosotros también llevar la luz que venimos a tener aquí. Nuestro objetivo es buscar una convivencia mejor, como cualquier ser humano. Debemos de ser mejor por nuestros semejantes. Pero ¿cómo lo llevamos a cabo? Aquí venimos a hablar, por ejemplo, de movilidad, que es algo que nos afecta a todos los que estamos aquí, en esta gran ciudad, y en cualquier ciudad. Yo soy de Ensenada, Baja California, y Tijuana, también es un caos. He tenido la oportunidad de viajar en varias partes del mundo, he observado que hay ciertas cosas que les funcionan muy bien, pero tienen otros aspectos que también les afectan. Entonces, yo creo que nadie en este planeta está a salvo de algún problema o alguna consecuencia de la aglomeración de personas, de la integración de personas, que es lo que lleva precisamente a las diferencias de muchas veces. Creemos firmemente que pues aquí se vienen a dar pláticas para ver cómo podemos mejorar, qué es lo que se puede hacer tanto del gobierno, de la sociedad civil, de los empresarios, etcétera, para poder llevar a cabo todo eso. Pero estamos hablando ahorita en cuestión en conjunto. Hay algo muy importante que a lo mejor no dijimos, y eso es lo que aprendemos aquí precisamente. Todo parte del individuo. Nosotros, los masones, tenemos que todo parte del individuo. Entre mejores seamos como individuos, mejores seres humanos seremos, mejor sociedad seremos, mejor género seremos. Si nosotros como individuos empezamos a respetar las leyes, empezamos
también por esta parte, a exigir nuestros derechos. Pero realmente exigir nuestros derechos de una forma dentro de lo que es la buena convivencia entre seres humanos. ¿Sí? Porque muchas veces pensamos que exigir nuestros derechos es ir y arrebatar e imponer. No se trata de eso. Se trata de poner todas las ideas y de todo ese conglomerado de ideas, sacar una idea conjunta. Se trata precisamente de eso. Tengan ustedes por seguro que la Gran Logia Valle de México va a estar abriendo las puertas siempre para este tipo de actividades. Siempre. ¿Por qué? Porque somos, ya se los dije, somos parte de la sociedad. Estamos trabajando para nuestro perfeccionamiento individual, pero en búsqueda de una mejor sociedad. Muchas gracias, ingenieros. Soy ingeniero también, soy ingeniero en aeronáutica. Los problemas de movilidad no son terrestres, son mundiales, que es algo que también debería tomar en cuenta, porque en un futuro hay que voltear para arriba, porque si no se va a caer algún dron, es parte de la unidad lo que viene, es un futuro. Entonces, cuando quieran hablar de eso, con mucho gusto, tienen sus órdenes. Muchas gracias.